estado cumpliendo funciones también en el Banco de Desarrollo con el gobierno de Guillermo Lasso. Quisiéramos conocer, economista Rivera, cómo queda el país, un gobierno que se encuentra debiendo a los más diferentes sectores y que entrega el país con un déficit fiscal bastante alto. Hay estimaciones muy variables, como habíamos señalado en la nota previa. El gobierno reconoce un déficit fiscal del orden de 3.000 a 3.500 millones de dólares, pero hay otros economistas que lo calculan en 5.000, 6.000 y políticos desde la Asamblea que hablan de hasta un déficit de 10.000 millones de dólares. Cuéntenos usted, con el manejo de las cifras oficiales, ¿cuál es la realidad? Gustavo, buenos días. Rosana, igualmente un saludo afectuoso. Mire, yo creo que la situación del Ecuador se parece bastante a la de la persona obesa que está a punto de un infarto. Esto porque los indicadores fiscales se deterioraron en estos últimos meses en forma ostensible. La caída de los ingresos por petróleo, el aumento del gasto público, una caída de los ingresos tributarios nos hace pensar que el déficit fiscal del 2023 va a estar proyectado efectivamente por encima de los 4 o 5 mil millones de dólares, es decir, casi un poco más del doble de lo que estaba previsto inicialmente. Esto en medio de una situación real bastante dramática, como puede ser una ralentización de la economía en exceso, un producto que no crece más allá del 1%, con indicadores de empleo adecuado que no superan el 40-45%, un frenón de la inversión, que es el crecimiento económico futuro. Y si usted suma eso, un desencanto de alguna manera por los servicios públicos, una función judicial desacreditada, una institucionalidad en absoluto deterioro, organismos de control contaminados por la política y el gran tema de inseguridad que vivimos todos los ciudadanos día a día en las diferentes ciudades del país, marcan un escenario bastante caótico y bastante dramático que requiere medidas no solamente urgentes, medidas correctivas inclusive de orden estructural, no solamente coyunturales. Pero usted, adicional a eso, debe añadir que el paciente es alérgico a ciertos medicamentos. Acá en el Ecuador se sataniza hablar de ciertas medidas de orden económico y por lo tanto yo le digo que al final del día me parece que el paciente también es alérgico a ciertos medicamentos y hace que el espectro de medicamentos que debe dar el doctor, el médico, se resume de alguna manera o se limita a solamente un cierto campo. Adicionalmente, dentro de la discusión de coyuntura económica, también tenemos a los brujos, a los chamanes, a los vendedores de humo que establecen medidas que son definitivamente incorrectas para la situación del país y alimentan expectativas de una salida, diría yo, demasiado fácil para lo que verdaderamente es la situación del país. Y en ese escenario llega el presidente Noboa y su equipo económico. Estamos esperando el día de mañana el discurso del presidente, el momento de posesionarse, que seguramente marcará el norte, el horizonte de las siguientes semanas y meses que tomará el nuevo gobierno y cuál va a ser su programa de economista gobierno. Rivera, siguiendo con su metáfora, tendríamos que preguntarle si es que está el paciente en una situación de ingresarlo a cuidados intensivos y cuáles serían las medicinas a utilizar. Justamente en esa misma analogía, a mí me parece que hay dos temas que hay que atacar frontalmente. Uno es el tema de la inseguridad, Gustavo. No habrá reforma tributaria, no habrá incentivos tributarios, no habrá ley de atracción de inversiones, zonas francas, flexibilización del mercado laboral
o cualquier otra medida de orden económico que intentemos impulsar la inversión y la actividad económica si no resolvemos el tema de seguridad. Ese es un tema muy delicado. No estoy muy lejos de lo que debe ser el recetario para enfrentar la seguridad. A veces uno googleando por curiosidad, a uno le llegan noticias de cómo fue Medellín, Barranquilla o alguna de las ciudades colombianas que era caotizada por la violencia, por el narcotráfico, y hoy ciudades que atraen turismo. Quizás un referente más grande tenemos en Nueva York. Recuerde usted, Nueva York era tomado por las mafias en los años 60, en los años 70, y luego también por la propia delincuencia, y la última reforma grande que conocemos en Nueva York, con el alcalde Giuliani, hubo una drástica reducción de los indicadores de delincuencia. Habrá que consultar definitivamente cuáles fueron el recetario, las medidas que se establecieron en esas ciudades para combatir frontalmente la inseguridad, porque me parece que esa es la medida número uno que todos los ecuatorianos estamos esperando y que el gobierno deberá enfrentar y tomar el toro por los cuernos definitivamente. La segunda medida, Gustavo, para evitar caer en cuidados intensivos, como bien usted acota, es relajar las finanzas públicas. Yo le decía que el paciente es alérgico, es decir, subir impuestos, reducir draconianamente el gasto público, reducir subsidios, que técnicamente podría ser comprensible una u otra medida, políticamente es muy difícil implementarla. Entonces, en consecuencia, estamos vedados por ese lado. Entonces, me parece que la solución número uno es un acercamiento a los mercados financieros internacionales, a los multilaterales, a efecto de relajar un poco el pago de la deuda, renegociar los próximos pagos que tenemos. Ahora, economista Rivera, ha sido muy poco lo que hemos podido conocer, sobre todo a través de los discursos del presidente de la República, que son a menudo bastante escuetos y cortos. Quizás lo que nos dará realmente luces de hacia dónde quiere ir el presidente en materia económica será esta propuesta de reforma económica urgente que ha anunciado que se va a enviar, y que también muy poco hemos conocido de parte de él y de los asambleístas de su bancada. Se trata efectivamente de una reforma tributaria que, según ha trascendido, se estaría implementando para la generación de empleo, es decir, de ciertos incentivos a quienes contraten a personas muy jóvenes o a personas que superen los 50 años de edad, jóvenes de 18 y 35 que no tienen empleo. Y más allá de eso, de forma un poco más concreta, se conoce muy poco. Quizás realmente esta reforma nos mostrará hacia dónde mismo va a ir Daniel Noboa con su proyecto o su propuesta económica. Sí, Rosana, efectivamente no se conoce exactamente las luces o los instrumentos que se van a implementar en la reforma tributaria que se proponga por parte del gobierno nacional. Habrá que esperar. Definitivamente hay que generar incentivos tributarios para las nuevas inversiones, para la inversión extranjera directa. Hay que recordar que el Ecuador no es dentro de un mundo en América Latina que competimos por atraer la inversión extranjera. Y si nosotros tenemos a Perú, que tiene una reducida carga tributaria, inclusive incentivos tributarios de N años en que usted no paga el impuesto a la renta, con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con costos salariales inclusive por debajo de lo que tenemos en el Ecuador, definitivamente tenemos menos competitividad en ese espacio, y el Ecuador tiene que atraer esa inversión extranjera, pero lo primero es arreglemos el tema de la inseguridad y luego efectivamente demos los incentivos adecuados y conversemos sobre las reformas estructurales que necesita este país. La carga burocrática del Ecuador sin lugar a duda enorme, y no solamente es asociado al gobierno central, sino es asociado a las alcaldías, a las prefecturas. Entonces creo yo que definitivamente debemos comenzar a pensar si el tamaño del Estado nuestro es efectivamente eficiente y eficaz para los objetivos últimos de combatir el desempleo, el tamaño del Estado que no ha sido
reducido por los dos últimos gobiernos, incluyendo el que termina de Guillermo Lasso. Pero quisiera preguntarle, economista Rivera, usted que como académico ha sido siempre cultor de cifras e indicadores, pues es importante saber en dónde está pisando en este inicio Daniel Noboa. ¿Cuál es su apreciación sobre el déficit fiscal de todas esas cifras que se barajan? Y por otra parte, ¿cuál es la situación en la que termina el gobierno en materia de liquidez en la caja fiscal? Mire, los indicadores fiscales están cerrando en rojo definitivamente, Gustavo. El déficit fiscal va a estar más o menos por encima del 5% del producto. Tenemos ingentes PIB, gastos es decir, algo más de 5.000 millones de dólares. Sí, yo creo, inclusive, Gustavo, considere usted que el mes de diciembre es un mes que hay que cubrir el 13º, hay que cubrir ciertos bonos, no llegan ingresos y más bien suben los gastos. Tenemos a la vuelta de la esquina el fenómeno del Niño y eso significará reducción de ingresos por exportaciones y reducción de ingresos tributarios y más bien un incremento de gastos por recuperar la inversión pública que se vea deteriorado por el fenómeno natural. Es decir, nos toca ya pagar la deuda, hay la reducción del impuesto a la salida de divisas, es decir, hay un cúmulo de factores, nos podríamos marear inclusive, Gustavo, en términos de sumar y restar cifra por cifra, pero creo que definitivamente la situación del país entre el cierre del 2023 y el 2024 nos da para pensar que vamos a retomar al déficit fiscal crónico que tiene este país, que es alrededor del 5% del producto y que es absolutamente insostenible en términos de la confiabilidad, en términos de la sostenibilidad de la deuda pública y de lo que esperan los mercados financieros internacionales. Yo le decía que la tarea número 1 del presidente es tranquilizar a los mercados financieros internacionales con un programa macroeconómico que no nos permita ahogar casa adentro, porque definitivamente somos alérgicos a ciertas medidas en una situación tan grave en el sector real de la economía. No da para incrementar impuestos definitivamente, pero al mismo tiempo la reducción del gasto público pasa por las eventuales demandas legales, las restricciones, el calentamiento de las calles y todo eso. O sea, es decir, las medidas económicas que eventualmente entre la profesión, entre los colegas nos podamos poner de acuerdo, son absolutamente insuficientes e incompletas cuando uno mete el resto de ingredientes que son de orden social y de orden político, que hace que definitivamente la situación del país sea bastante delicada y que requiera esfuerzos superiores. Yo creo que es hora de los acuerdos, es hora de los consensos. Yeah. Y en la segunda parte, en materia de liquidez, ¿cómo está el Estado? Gustavo, usted mencionó al inicio de la entrevista los atrasos y los pagos que están pendientes. Eso evidentemente es un cúmulo adicional al financiamiento adicional que requiere el país para ir cerrando la brecha fiscal. Bien, todo esto nos lleva a la conclusión de que va realmente a tener que hacer malabares en estas primeras semanas el gobierno de Noboa. Yo creo que los malabares básicamente significa optar nuevamente por el financiamiento público, pero un financiamiento público en buenas condiciones y en buenos plazos y augurando reformas estructurales en los siguientes meses a efecto de que esta caída fiscal, si cabe el término, no vuelva a ocurrir y definitivamente concentrarnos en grandes esfuerzos por corregir las finanzas públicas. Hay que bajarle de peso al paciente, Gustavo, eso no cabe la menor duda. El problema es que tenemos problemas de alergia, tenemos problemas políticos, tenemos problemas sociales y siempre hemos dado larga al asunto. O sea,
Ya parece que nos levantamos a las 5 de la mañana a caminar, ya parece que dejamos de tomar la cerveza, ya parece que dejamos de irnos al refrigerador a las 10 de la noche, pero volvemos a los mismos vicios. Y la pregunta es, ¿cuándo hacemos un corte de todos esos excesos y vicios? Y ahora, creo que un gobierno de transición es la hora de hacerlo. Economista Rivera, quizás todo lo que se está planteando y proponiendo en caso de que exista la voluntad política para avanzar en acciones de esta naturaleza sería ya para el próximo año, incluso la misma reforma tributaria que iría en estos días a la Asamblea Nacional tendría efectos a futuro. Existen problemas para finalizar este año. Desde el Banco Central, la gerente, recordemos que dijo que no existían los recursos para los sueldos de noviembre, de diciembre, para el pago de el décimo que generalmente se cobra a mediados un poco más de este mes de diciembre. ¿Qué tendrá que hacer el presidente electo Daniel Noboa para poder salir este año? Rosana, como hacemos los hogares normalmente, usar la tarjeta de crédito, el sobregiro bancario. ¿Pero y a dónde se endeuda el presidente en este momento? ¿Con quién? No le escuché, no le escuché, Rosana. No le decía, pero ¿con quién se endeuda en este momento? ¿Cuál es la tarjeta de crédito a la que puede acudir en este momento el presidente? Bueno, yo creo que son los multilaterales definitivamente, Rosana, siempre son en mejores condiciones de financiamiento la que nos ofrece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. No creo que es momento para hacer una emisión de bonos, porque con riesgo país de más de 2.000 puntos base, definitivamente esa emisión de bonos saldría demasiado costosa y además que toma cierto tiempo hasta la colocación de los mismos. Me parece que definitivamente la mejor salida y la única salida que tiene el gobierno nacional en los siguientes días para ir cubriendo la brecha fiscal del 2023 y los ingentes gastos de los primeros meses del 2024 es créditos con el Fondo Monetario Internacional y los diferentes multilaterales, pero generando una suerte de confianza de que se va a emprender un programa económico de corrección de los desajustes y desequilibrios fiscales a efecto de que ese crédito llegue para subsanar un problema, pero que el Ecuador quede comprometido en arreglar casa adentro los diferentes problemas y los excesos y vicios que tenemos en la economía nacional. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Rivera. A usted, Gustavo, y a Rosana igual un buen día. El economista Carlos Rivera es académico de la Universidad de Cuenca y ha cumplido también funciones de gerente regional del Banco de Desarrollo de Ecuador en estos últimos meses.